9 de la noche con 21 minutos. Ya se viene hablando desde hace un tiempo, tanto la vicepresidenta, el presidente, el ministro de Desarrollo Social, los mismos movimientos sociales. Y yo creo que ya todos hablamos en algún lugar, en el bar, en casa, en la mesa, sobre planes sociales. Y el escritor, sociólogo, docente, periodista Daniel Rosso trae algo de esto. Hola Daniel, ¿cómo te va? Acá estamos, ¿qué decís? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy les bien, va? muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bien Hola, te Daniel. escuchamos. Qué bien ¿Es WhatsApp? Ah, se escucha muy bien Daniel. Sí. Me instruyeron ahí en la producción que convenía hacerlo por esta vía y bueno, ahí obediente lo estoy haciendo. Sí. Me parece que Fuerte y tiene claro. razón. Fuerte y claro, Daniel, te Se escuchamos. escucha bárbaro, che. ¿Cómo va, Dani? Bien. Sí, hay una cuestión con esta discusión sobre el tema de los planes sociales que a mi juicio pasa en los grandes medios, que es que se produce como una especie de electoralización de la discusión. O sea, en lugar de que la discusión de los planes sociales tenga que ver con mejorar las políticas públicas y por lo tanto discutirlo en términos políticos de políticas públicas, se lo discute en términos electorales. O sea, y de estrategias puntuales, de que por ejemplo la vicepresidenta quiere sacarle los planes a los movimientos sociales para que pase a los gobernadores o a los intendentes, y entonces eso se lo plantea como parte de la estrategia de un armado electoral y esas cosas. En realidad, lo interesante del planteo de la vicepresidenta es que se discuta el tema en términos de políticas públicas, es decir, cómo se mejoran las políticas de empleo para que efectivamente una parte de la población que vive en condiciones paupérrimas, porque nadie que reciba un plan social está feliz por recibir un plan social, ni puede sobrevivir solo con ese plan social. O sea, en lugar de discutir, luego de ser puesto en la agenda este tema, la política social, en lugar de discutir en términos de políticas públicas, de cómo mejorar esas políticas para que efectivamente haya cada vez más gente incluida, se la electoraliza, se lo discute en términos de posicionamientos electorales y por lo tanto el tema queda como una especie de instrumento de despolitización, ¿no? Y entonces se pierde lo específico de la discusión política, que ¿qué es? Bueno, ¿cómo se hace en una economía que crece como la actual y que hay solo un 7% de desocupación para transformar los planes sociales en trabajo con derecho? Porque si la economía crece, la idea sería aprovechar ese envión para desplegar un plan integral de inclusión de esos pobres estructurales, que son pobres estructurales además desde hace mucho tiempo. No es tan fácil transformar esos pobres estructurales en trabajadores con derecho. Hace falta todo un proceso de políticas públicas sofisticadas. Bueno, yo diría, discutamos eso, no lo electoral, cuánto conviene un sector, cuánto conviene al otro, ¿no? Sí, aparte me parece, Daniel, que hay una mala intención, sin lugar a dudas, de determinado sector mediático de buscar esa confrontación, diciendo lo que no se dijo, poniendo a la vicepresidenta, poniendo al presidente, ahí poniendo al grupo social, a los líderes de los grupos sociales, poniéndolo como enfrentados. Bueno, ese ¿no? Ese guiso a revolver para ver qué sale, Daniel, ¿no? Sí, y yo creo que ahí la postura de la vicepresidenta ocupándose del tema y poniendo el tema en agenda, hace un movimiento no esperado por el cual ella se introduce en la agenda de la otra coalición, de la coalición opositora. Es la otra coalición opositora o sectores importantes de la coalición opositora que cuestionan lo que llaman los planeros, los que no trabajan, los que cortan las calles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace la vicepresidenta? Se mete en esa misma agenda. Dice, bueno, ustedes no quieren que haya, entre comillas, planeros, que haya gente que corta las calles. Estamos de acuerdo. Bueno, pongámonos todos de acuerdo, cortemos con la estigmatización de esos sectores y diseñemos entre todos políticas públicas más sofisticadas para incluirlos. Transformemos a los planes sociales en empleo con derechos. Y yo creo que lo que más molesta es eso, porque
este sector no parece, tiene una cuestión enunciativa de decir, bueno, terminemos con los planeros, terminemos con los que corten las calles, pero no parece que estén muy interesados en eso, porque da toda la impresión que lo que quieren es que sigan para poder seguir denunciándolos, porque yo le diría más, que necesitan que no trabajen para poder denunciarlos porque no trabajan, tremendo, ¿no? Fuerte. Porque la denuncia para ese neoliberalismo moral no es solo un instrumento de la política, es la política misma. Sí, bueno, entonces ante eso la vicepresidenta dice, bueno, está bien, discutamos qué se hace con los pobres estructurales en la Argentina, pero a través de políticas públicas que lo integren como trabajadores con derechos, ¿no? Bien, Daniel, bueno, analizás muy bien que se convierte en una cuestión electoral y también hablábamos hace un tiempo con vos y vos también analizabas que cuando se refieren a los movimientos sociales en la calle había todo como una tendencia a esconderlos, ¿no? Como diciendo, bueno, que no protesten en la Ciudad de Buenos Aires, que se vayan al conurbano, más o menos. Sí, porque, a ver, en ese sentido me parece que hay una oportunidad ahora, en la línea de lo que vos decís, de sincerar la discusión pública. Bien. Es decir, a ver, no queremos que estén en la calle, no queremos que corten, nos joden que sean planeros y entre comillas que no trabajen, digo entre comillas porque cualquier persona que recibe un plan social que es de 20.000 pesos, 25.000 pesos, está obligado a trabajar de otra cosa, o sea, no es que vive con el plan, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero bueno, a ver, aceptémosle ese planteo. Bueno, no trabajan, son planeros, están en la calle, me hacen perder tiempo, cortan las calles. Bárbaro, bien, muy bien. ¿Qué hace la vicepresidenta? No dice hay que defender a los que tienen planes sociales o hay que o hay que estar de acuerdo con los cortes. Ella dice, no, está bien, es cierto. Hagamos algo con eso. Ahora, no excluirlos más, no mandarlos a un lugar en donde no tengan visibilidad en los municipios, sino al contrario, generemos políticas públicas para incluirlos. Y sería muy interesante, a partir de esto que plantea la vicepresidenta, que haya una enorme discusión pública acerca de cómo mejorar los planes de inclusión y cómo hacer que esos sectores sociales sean trabajadores con derechos. Sería algo muy interesante para que entonces dejemos de discutir las pavadas que plantea Milei y algunos otros por el estilo y discutamos algo serio en la política argentina, ¿no? Y porque en ese plan social no hay jubilación, no hay cobertura, salvo aquellos que tienen algún monotributista que son monotributistas sociales, pero también hay una inequidad y no hay justicia, porque está bien, tenés un plan, pero hay un montón de otras cosas que no tenés como trabajador formal. ¿Y quién no va a querer tener ese trabajo formal? A ver, me parece que esa sería la parte constructiva. La parte constructiva es formalizarlo desde ese sentido, del sentido social, familiar, productivo. Yo también pienso, Daniel, Sergio, que esta tragedia con el corte de camiones, con el camionero que pasó y avanzó y que luego muere, también los medios, los grandes medios lo tratan de un modo y que si fuera desde otro lugar, si hubiera sido un piquete, otro corte, esto todavía estaría en los medios. Digo, también ese desequilibrio a la hora de titular y de traer información, me parece que tiene que ver con tragedias como esta. ¿Qué opinas desde el periodismo, desde la sociología, Daniel? Yo no tengo dudas. Hay un plan sistemático de algunos, por supuesto, no todos, de algunos comunicadores, que lo que intentan es transformar el conflicto vertical que hay en toda sociedad. ¿Qué es ese conflicto vertical? Bueno, ese conflicto entre los dueños del capital, entre los empresarios y los trabajadores. Básicamente, por supuesto que ese conflicto se resuelve vía instancias que el Estado habilita, como las negociaciones paritarias, etcétera, etcétera. Ahora, muchos de estos comunicadores de los que estamos hablando, en lugar de
describir el conflicto vertical entre el capital y el trabajo, lo que hacen es intentar instalar un conflicto horizontal entre trabajadores. Obvio, ahí está. Entonces, quieren continuar el relato que en la Argentina hay quienes trabajan y quienes no, para seguir fragmentando el mundo del trabajo, es decir, seguir enfrentando a los trabajadores entre sí. Sí. Y me parece que eso puede muchas veces termina en tragedias como esta que vos, Oscar, estás planteando, ¿no? Sí, y esa puja también la llevan a vicepresidente y presidente, Daniel, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, es imposible que una coalición de gobierno, es decir, una coalición es un espacio integrado por varios sectores, porque si no, no sería una coalición, sería un partido homogéneo, un partido unificado. Sí. Bueno, en toda coalición de gobierno que hay distintos sectores, por supuesto que hay discusión interna y que hay diferencias políticas y que hay diferencias en términos de políticas públicas. No es lo mismo lo que piensa el sector que está con la vicepresidenta que el movimiento Evita que está con el presidente. Claro. Ahora, eso en lugar de transformarse en una gran oportunidad, en el sentido de decir, mira, qué bueno que es esta discusión interna y qué bueno sería trasladar esa discusión interna también como una discusión general de toda la sociedad para ver qué pone cada uno en la construcción de una política pública más novedosa y más potente que termine o reduzca significativamente la pobreza en la Argentina, porque no hay nada más triste que la pobreza estructural, que los pibes con pobreza estructural, que la gente que no tiene un plato de sopa para comer a la noche. De eso se trata. Cuando decimos que hay un 30% de pobres estructurales en la Argentina, estamos diciendo que hay un 30% de personas, de niños, de niñas que no tienen ningún futuro. Entonces, mirá si no sería importante, interesante, que en lugar de plantear estos temas en términos electorales, de la presidenta, el presidente, que esto, que lo otro, se lo planteara en términos de generar una gran discusión, un gran debate público para producir las mejores políticas públicas para incluir a estos argentinos y argentinas que no tienen para comer, ¿no? Sí, me encantó. Clarísimo, Daniel. Me encantó. Dani, te mando un abrazo fuerte. Porque digo, a ver, no, una sola cosita quiero agregar. Sí. Nosotros, ustedes, yo, seguramente la mayoría de los oyentes, estamos esta noche en un lugar calefaccionado, nos tomamos una sopa, podemos tomar alguna bebida espirituosa. Bueno, hay un 30% de los argentinos, entre ellos muchos niños y muchas niñas, que lo que tienen en este momento, esta noche, es frío y posiblemente hambre. Totalmente. Tremendo, Daniel. Y que lo constructivo sería ese debate sería el constructivo. Por supuesto, discutir qué hacer con eso. Sí. Dani, te debemos el regalo de cumpleaños, así que está ahí abierto, lo de Jesús para cuando vos quieras. Vamos y lo abrimos para nosotros, ¿sí? Bueno, por favor, cuando ustedes me digan voy. Bueno, la semana que viene te tiro un par de opciones a ver si podés, ¿te parece? Dale. Perfecto. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo grande a todos y a todas. Daniel Rosso, sociólogo, escritor, periodista, docente, va por vos.